Nosotros nos vamos a meter a hablar de economía nuevamente porque recién te contábamos un pequeño rebote en algunos sectores de la economía, pero parece que el sector que más crece es el de deuda. Juan Carlos Junio con nosotros. Gracias, Juan, por estar con nosotros. No, al contrario, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Es les el que va? más crece? Es uno de los que crece, sí, efectivamente, cuando en realidad el otro que crece es la inflación, pero es un tema bastante remanido. Lo que no crece es el Producto Bruto, lo que no crece son los salarios, en fin. Sería todo un tema eso del crece o no crece. Lo cierto es que este es un gobierno que ha definido que se va a endeudar como política financiera, económica de Estado. Otros gobiernos, como el anterior, tenían definido el desendeudamiento como estrategia económica y política. Eso fue muy conocido. Ambas cuestiones, tanto la del gobierno anterior como la del actual. Por eso, efectivamente, ayer el gobierno nacional volvió a endeudarse en cifras muy importantes. Es una noticia muy importante, no quiere decir que sea original, y es por lo que acabamos de decir, permanentemente se va endeudando. Tanto es así que el país se endeudó el año pasado en 64.000 millones de dólares. Una parte fue para renovar los vencimientos de la deuda, pero otra parte fue para otros ¿Es destinos. mucho o es poco? Porque digo, a veces nos dicen Sí, esos las números en cifras casa y son no tenemos ni enormes. idea. No, es muy importante. En todo caso hay que responder. Yo suelo decir, endeudarse no es ni bueno ni malo. Si alguien se quiere comprar una casa o un auto o un torno, puede ser una cosa positiva. Si alguien toma un crédito para tapar un agujero, como suele decirse, porque no alcanza, eso ya es una cosa mucho más peligrosa. Por otra parte, depende de las condiciones, de la tasa. En este momento en el mundo, las tasas de interés son altas, por lo tanto no es un buen momento para endeudarse. La característica principal del endeudamiento del año pasado y de este, que es muy alto, es de endeudamiento no productivo, sino fundamentalmente financiero y de corto plazo. Alguien podría decir, bueno, pero nos prestan, está bien. En primer lugar hay que aclarar que nos prestan en primer lugar porque el país está muy desendeudado. Es uno de los países con menor deuda de la tierra. Por lo tanto, en ese sentido todavía el país efectivamente tiene solvencia. Juan Carlos, ¿me dejas preguntarte sobre Sí. eso? Porque el presidente Mauricio Macri reconoció públicamente que la deuda a largo plazo, digamos, ir contrayendo deuda constantemente no es bueno. Pero digo, ¿cuál es el límite para el gobierno? ¿Hasta dónde es bueno para Bueno, no ellos? sé cuánto es bueno para el gobierno. Lo que dijo, si el presidente señaló eso, efectivamente, claro que es así. Pero yo lo relativizo por lo que decía antes. Si se endeuda el país para que se incremente fuertemente el aparato productivo, de forma tal que vas a producir más y con lo que vas a producir más el sector privado o el sector público, lo que fuere, con lo que producís vas a pagar el crédito. Ahora, si te endeudás, como decíamos antes, porque tenés un déficit fiscal como hay ahora, o sea, si te endeudás porque los ingresos son menores que los egresos del Estado, tenés lo que decíamos vulgarmente, un agujero, te endeudás para eso, después vas a ir teniendo que pagar los intereses de esa deuda y vos no resolviste en todo caso el déficit fiscal, el agujero, que en todo caso sería, yo diría, otra cuestión. ¿Por qué tenemos el déficit fiscal? Unos dicen, los liberales, que porque hay un exceso del gasto social y del gasto público, y nosotros creemos que es porque hay recesión, hay poca actividad económica, hay caída del salario, caída de las jubilaciones, caen los ingresos impositivos, son dos modelos distintos. Volviendo al inicio, la noticia entonces de hoy es que ayer el gobierno se endeudó en dólares y en pesos, en una cifra muy grande, 2.800 millones de dólares, una parte en lo que se conocen como letes, que 1.000 millones de dólares, que son créditos, en este caso a un año y un año y medio, y se endeudó en bonos del Estado Nacional, eso al 2024 y al 2036, muy pero muy a largo plazo. Y después hubo un endeudamiento, yo diría intraestado, que en sí mismo no está mal, que el gobierno, el Tesoro Nacional, emitió una deuda
y se la compró el ANSES, o sea, otro organismo del Estado que en realidad, ahí hay un tema, el ANSES maneja plata de los jubilados, plata que viene de la seguridad social, plata que después se designa asignaciones familiares. Por lo tanto, yo lo acepto conceptualmente que un organismo del Estado le preste al otro porque el Estado es único, sin embargo, no puedo dejar de plantear la observación de que se está haciendo un exceso de endeudamiento a nuestro juicio. Este año ya tenemos un endeudamiento nuevamente muy importante. Si comparamos, el endeudamiento se mide con respecto al Producto Bruto Interno, o sea, lo que generamos en bienes todos los sectores económicos, eso es el Producto Bruto. Hay un crecimiento del endeudamiento 2016 y el primer cuatrimestre del 2017, 12 puntos más, o sea, pasamos del 41 al 53% del Producto Bruto. Lo más comprometedor, insisto, no es en sí mismo el endeudamiento, sino el destino. El destino es fundamentalmente déficit fiscal, financiar la salida de dólares, o sea, salen dólares y con estos se van tapando. Así que, en ese sentido, este endeudamiento de corto plazo de capitales golondrinas, que además yo también insisto, los endeudamientos de corto plazo de capitales golondrina tienen un problema, que un buen día hay grandes negocios con tasas en algún otro lugar del planeta y se pueden ir todos juntos y dejarte en una situación muy, muy difícil. Por lo tanto, este endeudamiento, francamente, yo lo veo como negativo. Es algo así como decía el economista anterior, eso sí que es un gato muerto. Gracias, Juan.